La historia del ferrocarril en México marca un precedente en la actividad económica y comercial de nuestro país. Los primeros intentos por consolidar este medio de transporte se realizaron en 1837, durante la administración del presidente Anastasio Bustamante, quien otorgó la primera concesión a Francisco de Arrillaga para la construcción de un ferrocarril de México a Veracruz. Sin embargo, no se llevó a cabo, y fue en 1842 que el presidente Antonio López de Santana otorgó una segunda concesión, ahora a la Comisión de Acreedores, para materializar una carretera de Veracruz a San Juan. Y en 1853, un tercero, John Laurie Rickards, para completar la línea de Veracruz a la Ciudad de México. Sin resultados, en 1856 otorgó otra concesión a la empresa de los hermanos Mozo, que luego se la entregó a Antonio Escandón. Para 1862 ya se habían construido 1 kilómetro y funcionaban con completa normalidad. Las obras continuaron luego de la caída de Maximiliano y durante el gobierno de Benito Juárez, pero fue hasta 1873 que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró tan esperado camino. Durante el gobierno de Lerdo de Tejada y luego de Porfirio Díaz, varias empresas francesas, inglesas y estadounidenses ampliaron y construyeron nuevas estaciones de ferrocarril y sobre todo ampliaron las comunicaciones en el país. Para el año de 1910, el país tenía más de 20.000 kilómetros de vías. Para el año de 1910, el país tenía más de 20.000 kilómetros de vías férreas, operando diariamente. Durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz se creó Ferrocarriles Nacionales de México, organismo que servía para administrar las concesiones de todos los ferrocarriles del país. ¿Sabías que ya desde el Porfiriato la estación de trenes más importante del país era Buenavista, en el Distrito Federal, y de allí partían 2 trenes más importantes y más longeveros del país? El Tapatío, con destino a Guadalajara, y el Regiomontano, con destino a Monterrey. El Tapatío tuvo casi 100 años de vida activa antes de su lamentable muerte. Fue el último tren a larga distancia en morir. Ya hasta 1998 había corridas diarias de Guadalajara a Buenavista, uno diurno y otro nocturno, en trenes verdaderos, hoteles sobre rieles, que incluían coches, camas y restaurantes, en lo que hacía caro para la medida mexicana, que prefería viajar en camión, ya que el tren dejó de ser subsidiado por el gobierno cuando comenzó su abandono durante los años 80 en el siglo pasado. Un dato interesante, ¿sabías que en México hay más vías férreas que en los países como Japón y España? La diferencia es que en esos pequeños países se aprovechan todas esas vías al máximo, hasta en el año 2001, fecha en que México definitivamente abandonó la manera oficial los trenes de pasajeros. Habían más de 25.000 kilómetros de vías férreas en México, por 20.000 en Japón y 15.000 en España. De esos 25.000 kilómetros, más de 20.000 se construyeron durante el Porfiriato. Y en 1955 a 2010, de una forma innecesaria, solo se construyeron la cantidad de 250 kilómetros de nuevas vías. ¿Y por qué el cuidado del ferrocarril? El ferrocarril es una máquina compleja y todos los factores involucrados en su funcionamiento necesitan un cuidado adecuado. Las vías férreas en México deben dar tratamiento a los apartados de la vía, como cotas de seguridad y los apartados de dilatación, que se aseguran de un buen deslizamiento de las agujas sobre las placas, de los tramos metálicos y de los engrasados del carril. A partir de descuido y daños de las vías es el descarrilamiento. Uno de los principales factores que ocasionan este problema es el agua. Actualmente existe el programa de conservación y mantenimiento de vías, donde se indica todo el movimiento de las vías. Desde que se hace la revisión antes de partir, se monitorea constantemente durante el camino y se incluye todo incidente e irregularidades en el mismo. E incluso si el trayecto se recorrió por permanencias en algún tipo, ¿cómo cuidaremos? También podemos participar. No tirar basura en las vías, no arrojar agua,
y recoger la basura cuando se acerque a la vía El o en ella. ferrocarril fue un invento que revolucionó la economía en el siglo XIX, pues permitió trasladar mercancías de los lugares de producción, como el campo, al lugar de manufactura, en las ciudades. El invento aceleró el crecimiento económico del mundo, pues impulsó el comercio y favoreció la reducción de costes en la producción. En México no fue la excepción. Se introdujo en el siglo XIX y en su momento fue revulsivo para la economía mexicana. Hoy en día, el sistema ferroviario mexicano está en manos de 3 grandes empresas: Ferromex, Kansas City Southern de México y Ferrosur, y de otras concesionarias regionales. El sistema de pasajeros es completamente nulo, pues solo sobreviven 2 rutas y en general son dedicadas al turismo: el Chepe, operada por Ferrosur, y la Ruta del Tequila. Es evidente el argumento que a una mayor infraestructura traerá consigo un mayor desarrollo. El aumento en la capacidad de transporte de mercancías generará un abaratamiento de costos y por ende ventajas competitivas que aumentarán la producción. Es innegable la importancia que los ferrocarriles tienen en la actividad económica y comercial de México. El sistema ferroviario con el que hoy está equipado México ha dado lugar a que inversiones sin precedentes en la industria de la manufactura se instalen en el territorio nacional.